Ataca el amanecer. Toni Morrison se despertaba temprano, siempre temprano para escribir. Se movía en silencio entre la oscuridad y se preparaba la primera taza de café. Se sentaba a la mesa en su pequeño apartamento y mientras se le despejaba la cabeza, salía el sol y la luz invadía la habitación. Escribía. Lo hizo durante años, un ritual secular al que recurren no solo los escritores, sino muchas personas ocupadas y motivadas de todos los tiempos. Todos los escritores desarrollan formas de acercarse a ese lugar en que esperan hacer el contacto. Reflexionaría tiempo después, donde se convierten en el conducto o donde se introducen en este en este misterioso proceso. Para mí, la luz es la señal de esa transición. No se trata de estar en la luz, sino de estar ahí antes de que llegue. De alguna manera me activo. Pero claro, era tan práctico como espiritual, porque al principio de su carrera, Morrison también era una madre divorciada que trabajaba y se ocupaba de sus 2 hijos pequeños. Tenía un empleo a tiempo completo como editora de Random House. Dedicaba a sus hijos el resto del día y al llegar la noche estaba agotada, demasiado cansada para pensar. A primera hora de la mañana, entre el final de la oscuridad y el inicio del alba, antes de que sus hijos dijeran mamá, antes de que la pila de manuscritos del trabajo reclamara su atención, antes de ir a la oficina, antes de las llamadas por teléfono, antes de que las facturas la reclamaran, antes de tener que fregar los platos, podía ser escritora. A esa hora temprana era libre. A esa hora temprana se sentía segura de sí misma, lúcida y llena de energía. A esa hora temprana las obligaciones de la vida existían solo en teoría, no de hecho. Lo único que importaba, lo único que estaba ahí, era la historia, la inspiración y el arte. Allí estaba empezando su primera novela en 1965, recién divorciada, a sus 34 años en plena lucha. Era una de las pocas mujeres negras en una industria tremendamente blanca y masculina. Pero para ella era el no va más. Ya no era una niña, pero a pesar de sus muchas responsabilidades, todo era bastante simple. Sus hijos necesitaban que ella fuera adulta. También su novela inconclusa. Despierta, sal al mundo, estate presente, da todo lo que tienes. Y eso hizo. Incluso después de que en 1970 se publicara Ojos Azules con excelentes críticas, siguieron 10 novelas más, 9 obras de no ficción, 5 libros para niños, 2 obras de teatro y cuentos, y ganó un National Book Award, un premio Nobel y la Medalla Presidencial de la Libertad. Pero a pesar de los aplausos, debió de sentirse muy orgullosa de haberlo logrado a tiempo, que era una gran madre trabajadora. Despertarse temprano no es divertido, por supuesto. Incluso a las personas que durante toda una vida han cosechado las ventajas de madrugar les cuesta. ¿Crees que no eres una persona madrugadora? Nadie lo es. Pero al menos por la mañana somos libres. Hemingway contaba que madrugaba porque temprano nadie molesta y hace fresco o frío y te pones a trabajar y entras en calor a medida que escribes.
Morrison descubrió que tenía más seguridad en sí misma por la mañana, antes de que el día le pasara factura, cuando tenía la mente fresca. Como la mayoría de nosotros se dio cuenta de que no era muy brillante, ni muy ingeniosa, ni muy creativa tras la puesta del sol. ¿Quién puede serlo después de un día de conversaciones banales, frustraciones, errores y agotamiento? No se trata solo de ser inteligente. Los directores generales van temprano al gimnasio por una razón. En ese momento todavía tienen fuerza de voluntad. Leemos y pensamos por la mañana por una razón. Sabemos que es posible que después no tengamos tiempo. Los entrenadores llegan a las instalaciones antes que los demás por una razón. Así pueden adelantarse a la competencia. Levántate y ponte en marcha. Mientras estés fresco, mientras puedas, aprovecha esa hora antes del amanecer. Aprovecha esa hora antes del amanecer. Atrapa esa hora antes del tráfico. Atrápala mientras nadie te mira, mientras los demás siguen durmiendo. En las meditaciones de Marco Aurelio, vemos que el hombre más poderoso del mundo intenta convencerse para salir de la cama al amanecer, mientras que su yo inferior pelea con uñas y dientes por quedarse. ¿Para eso nací? Le pregunta a su desgana. ¿Para quedarme acurrucado al calor de las mantas? Sí, se está mejor bajo las mantas, pero para eso nacimos. Perdón, sí, se está mejor bajo las mantas, pero ¿para eso nacimos? ¿Para sentirnos bien? ¿Vas a gastar el regalo de la vida, el regalo de este momento presente que no volverás a tener? ¿No ves a las plantas, los pájaros, las hormigas, las arañas y las abejas haciendo sus tareas, poniendo el mundo en orden lo mejor que pueden? Se dice a sí mismo, pero también a nosotros. ¿Y no estás dispuesto a hacer tu trabajo como ser humano? ¿Por qué no corres a hacer lo que exige tu naturaleza? Pero aquí estamos, casi 2000 años después, pulsando una y otra vez el botón de posponer la alarma. Aquí estamos, desperdiciando las horas más productivas del día, rechazando esos momentos antes de las interrupciones, antes de las distracciones, antes de que el resto del mundo se levante y se ponga en marcha también. Dejamos pasar la oportunidad de recolectar nuestro potencial de floración cuando está más fresco, con el rocío de la mañana brillando todavía. Creo que Cristo recomendó levantarse temprano por la mañana al levantarse de su tumba muy temprano, observó el teólogo Jonathan Edwards en la década 1720. Por eso las mañanas tranquilas parecen sagradas. Quizá accedemos a las tradiciones de nuestros antepasados, que también se levantaban temprano para rezar, cultivar la tierra, ir a buscar agua al río o al pozo y viajar por el desierto antes de que el sol calentara demasiado. Cuando te cueste levantarte,
Cuando te resulte duro, recuerda de dónde vienes. Recuerda la tradición y recuerda lo que está en juego. Piensa como Morrison, que recordaba a su abuela, que había tenido más hijos y una vida aún más dura que ella. Piensa en Morrison, que sin duda no lo tuvo fácil y aún así se levantaba temprano. Piensa en la suerte que tienes. Alégrate de estar despierto, porque es mejor que la alternativa a la que todos llegaremos algún día. Porque es mejor que la alternativa a la que todos llegaremos algún día. Siente la alegría de tener la posibilidad de hacer lo que te encanta. Sigamos. Valora el tiempo, pero sobre todo, utilízalo. Seguimos. Siguiente capítulo. La vida extenuante es la mejor. El rey Jorge IV era un famoso glotón. Su desayuno consistía en 2 palomas, 3 bistecs, una botella de vino casi entera y una copa de brandy. ¿Qué tal esto? Con el tiempo engordó tanto que ya no podía dormir acostado porque el peso de su pecho lo habría asfixiado. Le costaba firmar documentos y al final pidió a sus asistentes que le hicieran un sello para ahorrarse este esfuerzo mínimo. Aún así, se las arregló para engendrar varios hijos ilegítimos y en general descuidó el trabajo de reinar. El rey Jorge parecía creerse al margen de las normas que rigen la salud y a la humanidad. Creía que su cuerpo podría soportar y soportaría el abuso ilimitado sin consecuencias. De hecho, cuando años de malos hábitos y letargo le pasaron por fin factura, a las 3:30 de la mañana de un día del verano de 1830, sus últimas palabras fueron: Dios mío, ¿qué es esto? Entonces se dio cuenta de lo que era. Hijo mío, dijo al tiempo que le cogía la mano a un paje, es la muerte. Fue casi como si le sorprendiera descubrir que era mortal y que haber tratado su cuerpo como un cubo de basura durante 4 décadas tenía consecuencias. Alguien se ha bebido. ¿Alguien se había bebido o se ha comido alguna vez su camino hacia la felicidad? ¿Alguien se ha bebido o se ha comido alguna vez su camino hacia la felicidad? No. ¿Una tumba temprana? ¿Tristeza? ¿Arrepentimiento? Seguro que sí. Echa un vistazo a la dieta de Babe Ruth cuando jugaba con Lou Gehrig. Su desayuno consistía en una pinta de whisky con ginger ale, un bistec, 4 huevos, patatas fritas y una taza de café. Para merendar, 4 perritos calientes, cada uno regado con una botella de Coca-Cola. Cenaba temprano y después volvía a cenar. En ambas ocasiones lo mismo. 2 chuletones, 2 cogollos de lechuga enderezados con queso azul, 2 platos de patatas fritas y 2 tortas de manzana. Ah, y entre las 2 cenas se comía otros 4 perritos calientes y se bebía otras 4 botellas de Coca-Cola. Quizá baste decir que una vez a Ruth lo llevaron a urgencias por beber demasiados refrescos y comer demasiados perritos calientes.
Era divertido mientras engullía, pero el regusto que dejaba era amargo. Oye, Lou, le dijo una vez Baby a Grig, no seas bobo, mantente en forma, no te ablandes. Cometí muchos errores por el camino. No comía bien ni vivía bien. Tuve que pagar por todos esos errores. No quiero que te pase lo mismo. Así que las hazañas de Baby Ruth como deportista, por inspiradoras que sean, conllevan un matiz de tristeza. ¿Qué habría conseguido si hubiera sido más disciplinado? ¿Qué grandeza dejó en el cajón? Porque sí, incluso los grandes podrían haber sido mayores. El placer del exceso siempre es fugaz. Por eso la autodisciplina no es rechazar el placer, sino una forma de aceptar. El placer del exceso siempre es fugaz. Por eso la autodisciplina no es rechazar el placer, sino una forma de aceptar. Cuidar del cuerpo, moderar los deseos, trabajar duro, hacer ejercicio y presionarse no son castigos, solo es trabajo y cuya recompensa es el placer. Comparemos al rey Jorge con otro jefe de Estado, el presidente Theodore Roosevelt. Si alguien tenía una excusa para llevar una vida sedentaria, ese era Teddy. Nació débil y vulnerable. Sus intereses eran académicos. Lo único peor que sus ojos miopes eran sus pulmones, que parecían rebelarse ante cualquier situación estresante. No me riñas, le dijo una vez a su padre, o me dará asma. Y muchas noches le daba ataques paralizantes y aterradores que estuvieron a punto de matarlo. Pero gracias al paciente estímulo de su padre, Teddy empezó a hacer ejercicio. Primero en un gimnasio que había al final de la calle, después con el material de deporte de la familia y luego en Harvard. De este modo rehizo no solo su cuerpo, sino también su vida y hasta cierto punto el mundo. La vida extenuante la llamaría. De este modo rehizo no solo su cuerpo, sino también su vida y hasta cierto punto el mundo. La vida extenuante la llamaría. Una vida de acción y de actividad, pero sobre todo de ejercicio. Caminar, remo, boxeo, lucha, senderismo, caza, montar a caballo, fútbol americano. Roosevelt hacía de todo. Casi no había un día en el que no se ejercitase activamente, practicara deportes o saliera a la naturaleza. Incluso siendo presidente, era lo bastante activo como para avergonzar a personas mucho más jóvenes. Cuando estaba en la Casa Blanca, escribió Roosevelt, cada tarde intentaba hacer un par de horas de ejercicio. Un par de horas al día, siendo presidente. ¿Quién crees que se sentía mejor al despertarse por la mañana? ¿El perezoso rey Jorge cuya vida giraba alrededor del placer? ¿O el a veces dolorido Theodore Roosevelt que eligió la vida extenuante, jugar al tenis o nadar en las frías aguas del Rock Creek o del Potomac? Incluso lesionado, por ejemplo, perdió vista en un ojo por un incidente boxeando cuando ya era presidente. Se lo pasaba mejor. ¿Y qué crees que habría pensado Teddy de nuestra sedentaria y digital vida? Shh.
o de nuestras excusas de estar demasiado ocupados o demasiados cansados? Estamos destinados a algo más que existir. Estamos aquí para algo más que descansar y buscar placer. La naturaleza nos la ha concedido dones increíbles. La naturaleza nos ha concedido dones increíbles. Somos un depredador alfa, un peculiar producto de élite de millones de años de evolución. ¿Cómo elegirás gastar esta recompensa? ¿Dejarás que tus activos se atrofien? No es solo una elección personal, nos afecta a todos. Casi la mitad de los jóvenes estadounidenses no los consideran aptos para entrar en el ejercicio por razones de salud o condiciones físicas. La intemperancia no es una broma. La gula no es buena. No solo es un problema existencial, sino también de seguridad nacional. Si nuestro objetivo es la grandeza, si queremos ser miembros productivos y valientes de la sociedad, debemos cuidar de nuestro cuerpo, no solo en el gimnasio, sino también en la cocina. Una dieta saludable y no abusar de las drogas y la bebida hace gran parte del trabajo. Eres un coche de carrera de gama alta, echa la gasolina adecuada. Obviamente, el cuerpo del filósofo debe estar preparado para la actividad física, explicó el estoico Musonio Rufo, porque a menudo las virtudes la usan como instrumento necesario para los asuntos de la vida. Utilizamos el entrenamiento común a ambos, cuerpo y alma. Cuando nos disciplinamos con el frío, el calor, la sed, el hambre y las raciones escasas, las camas duras, la abstención de los placeres y la paciencia en el sufrimiento. Porque mediante estas cosas, el cuerpo se fortalece y es capaz de soportar las penalidades, estudiar y estar preparado para cualquier actividad. La vida está llena de todo tipo de dificultades y desafíos. El trabajo no siempre irá bien, pero el ejercicio, eso podemos controlarlo. Es un espacio contenido en el que los únicos posibles obstáculos son la determinación y el compromiso que tengamos. Nadar, levantar pesas, hacer jiu-jitsu, dar largas caminatas. Puedes elegir los medios, pero el método es imprescindible. Debes mantenerte activo. Consigue tu victoria diaria. Trata con rigor el cuerpo, como nos dice Séneca, para que no desobedezca a la mente. Trata con rigor el cuerpo, como nos dice Séneca. Trata con rigor. Séneca, para que no desobedezca a la mente. Porque a medida que desarrollas músculo, también desarrollas fuerza de voluntad. Más importante aún, desarrollas esta fuerza de voluntad y este vigor cuando la mayoría de las personas no lo hacen. ¿No crees que en plena huelga del carbón de 1902 hubo momentos en los que Teddy se cansó? ¿No crees que era agotador luchar contra los trucks, sus abogados y sus agentes de prensa? ¿Te imaginas cómo se sintió cuando la bala de ese asesino le atravesó el pecho momentos antes de un discurso? Sí, quería dejarlo. Sí, sabía que estaba llegando al límite. Sí, sabía que podía hacer menos, que otros líderes se sentían obligados a hacer menos, pero nunca lo habría aceptado. Siguió adelante. Tenía experiencia en no darse por vencido. Sabía que no siempre había que prestar atención a esa vocecita interior, la voz del cansancio y la debilidad.
Había entrenado, sabía de lo que era capaz, había hecho su cuerpo y por eso podía hacer que se comportase como debía. Deja, Olguita, ¿será que repasamos todo lo que está yo creo que resaltando? está subrayado. Dale, Porque estoy de acuerdo. me Regresa. parece que este capítulo no es. ¿Pero los dos capítulos o Los dos, solamente? los dos. Porque esto no se puede pasar por alto. Ahí me están Ujú, hablando a mí. ujú. Aquí me ha hablado mucho a mí. Qué cachetadas. Ajá. Esto de verdad que, uy, Y ese ejemplo del presidente ese Theodore Roosevelt. Dios mío, Genial. esa fuerza de voluntad, esa disciplina. Ujú. Ataque, Bueno, esta amanecer. madrugada, esta está tan bonito. Ujú. Ataca al amanecer, digamos. Si quieres te Despertarse apoyo, tú temprano, lees uno, yo leo el otro. dale, perfecto. Empiezo. Despertarse temprano no es divertido, por supuesto. Incluso a las personas que durante toda una vida han cosechado las ventajas de madrugar les cuesta. ¿Crees que no eres una persona madrugadora? Nadie lo es. Pero al menos por la mañana somos libres. Hemingway contaba que madrugaba porque temprano nadie molesta y hace fresco o frío, y te pones a trabajar y entras en calor a medida que escribes. Morrison descubrió que tenía más seguridad en sí misma por la mañana, antes de que el día le pasara factura, cuando tenía la mente fresca. Como la mayoría de nosotros se dio cuenta de que no era muy brillante, ni muy ingeniosa, ni muy creativa tras la puesta del sol. ¿Quién puede serlo después de un día de conversaciones banales, frustraciones, errores y agotamiento? No se trata solo de ser inteligente. Los directores generales van temprano al gimnasio por una razón. En ese momento todavía tienen fuerza de voluntad. Leemos y pensamos por la mañana por una razón. Sabemos que es posible que después no tengamos tiempo. Los entrenadores llegan a las instalaciones antes que los demás por una razón. Así pueden adelantarse a la competencia. Levántate y ponte en marcha. Mientras esté fresco, mientras puedas, aprovecha esa hora antes del amanecer. Atrapa esa hora antes del tráfico. Atrápala mientras nadie te mira, mientras los demás siguen durmiendo. En las meditaciones de Marco Aurelio, vemos que el hombre más poderoso del mundo intenta convencerse para salir de la cama al amanecer, mientras que su yo inferior pelea con uñas y dientes por quedarse. ¿Para eso nací? Le pregunta a su desgana. ¿Para quedarme acurrucado al calor de las mantas? Sí, se está mejor bajo las mantas, pero ¿para eso nacimos? ¿Para sentirnos bien? ¿Vas a gastar el regalo de la vida, el regalo de este momento presente que no volverás a tener? ¿No ves a las plantas, los pájaros, las hormigas, las arañas y las abejas haciendo sus tareas, poniendo el mundo en orden lo mejor que pueden? Se dice a sí mismo, pero también a nosotros. ¿Y no estás dispuesto a hacer tu trabajo como ser humano? Porque no corres a hacer lo que exige tu naturaleza. Pero aquí estamos, casi 2000 años después, pulsando una y otra vez el botón de posponer la alarma. Aquí estamos desperdiciando las horas más productivas del día, rechazando esos momentos antes de las interrupciones, antes de las distracciones, antes de que el resto del mundo se levante y se ponga en marcha también.
Dejamos pasar la oportunidad de recolectar nuestro potencial de floración cuando, cuando está más fresco, con el rocío de la mañana brillando todavía. Creo que Cristo recomendó levantarse temprano por la mañana al levantarse de su tumba muy temprano. Observó el teólogo Jonathan Edwards en la década de 1720. Por eso las mañanas tranquilas parecen sagradas. Quizá accedemos a las tradiciones de nuestros antepasados que también se levantaban temprano para rezar, cultivar la tierra, ir a buscar agua al río o al pozo y viajar por el desierto antes de que el sol calentara demasiado. Cuando te cueste levantarte, cuando te resulte duro, recuerda de dónde vienes, recuerda la tradición y recuerda lo que está en juego. Piensa como Morrison, que recordaba a su abuela, que había tenido más hijos y una vida aún más dura que ella. Piensa en Morrison, que sin duda no lo tuvo fácil y aún así se levantaba temprano. Piensa en la suerte que tienes. Alégrate de estar despierto, porque es mejor que la alternativa a la que todos llegamos algún día, llegaremos algún día. Siente la alegría de tener la posibilidad de hacer lo que te encanta. Valora el tiempo, pero sobre todo, utilízalo. La vida extenuante es la mejor. Ok. ¿Alguien se ha bebido o se ha comido alguna vez su camino hacia la felicidad? No. ¿Una tumba temprana? ¿Tristeza? ¿Arrepentimiento? Seguro que sí. Así que las hazañas de Baby Ruth como deportista, por inspiradoras que sean, conllevan un matiz de tristeza. ¿Qué habría conseguido si hubiera sido más disciplinado? ¿Qué grandeza dejó en el cajón? Porque sí, incluso los grandes podrían haber sido mayores. El placer del exceso siempre es fugaz. Por eso, la autodisciplina no es rechazar el placer, sino una forma de aceptarlo. Cuidar del cuerpo, moderar los deseos, trabajar duro, hacer ejercicio y presionarse no son castigos, solo es trabajo cuya recompensa es el placer. Comparemos al rey Jorge con otro jefe de Estado, el presidente Theodore Roosevelt. Si alguien tenía una excusa para llevar una vida sedentaria, ese era Teddy. Nació débil y vulnerable. Sus intereses eran académicos. Lo único peor que sus ojos miopes eran sus pulmones, que parecían rebelarse ante cualquier situación estresante. No me riñas, le dijo una vez a su padre, o me dará asma. Y muchas noches le daba ataques paralizantes y aterradores que estuvieron a punto de matarlo. Pero gracias al paciente estímulo de su padre, Teddy empezó a hacer ejercicio. Primero, en un gimnasio que había al final de la calle, después con el material de deporte de la familia y luego en Harvard. De este modo rehizo no solo su cuerpo, sino también su vida y hasta cierto punto el mundo. La vida extenuante la llamaría. Una vida de acción y de actividad, pero sobre todo de ejercicio. Caminar, remo, boxeo, lucha, senderismo, caza, montar a caballo, fútbol americano. Roosevelt hacía de todo. Casi no había un día en el que no se ejercitase activamente, practicara deportes o saliera a la naturaleza. Incluso siendo presidente, era lo bastante activo como para avergonzar a personas mucho más jóvenes. Cuando estaba en la Casa Blanca, escribió Roosevelt, cada tarde intentaba hacer un par de horas de ejercicio. Un par de horas al día, siendo presidente.
¿Quién crees que se sentía mejor al despertarse por la mañana? El perezoso rey Jorge el perezoso rey Jorge cuya vida giraba alrededor del placer, o el a veces dolorido Theodore Roosevelt que eligió la vida extenuante, jugar al tenis o nadar en las frías aguas del Rock Creek o del Potomac. Incluso lesionado, por ejemplo, perdió vista en un ojo por incidente boxeando cuando ya era presidente. Se lo pasaba mejor. ¿Y crees y qué crees que habría pasado si Teddy, si, perdón, No. y qué crees que habría pensado Teddy de nuestra sedentaria y digital vida? Uy, ¿O de nuestras excusas de estar demasiado ocupados o demasiado cansados? estamos destinados a algo más que existir. Estamos aquí para algo más que descansar y buscar placer. La La naturaleza. naturaleza nos ha concedido dones increíbles. Somos un depredador alfa, un peculiar producto de élite de millones de años de evolución. ¿Cómo elegirás gastar esta recompensa? ¿Dejarás que tus activos se atrofien? No es solo una elección personal, nos afecta a todos. Casi la mitad de los jóvenes estadounidenses no los consideran aptos para entrar en el ejercicio por razones de salud En el o ejército. condiciones físicas. La intemperancia no es una broma. La gula no es buena. No solo es un problema existencial, sino también de seguridad nacional. Si nuestro objetivo es la grandeza, si queremos ser miembros productivos y valientes de la sociedad, debemos cuidar nuestro cuerpo. No solo en el gimnasio, sino también en la cocina. Una dieta saludable y no abusar de las drogas y la bebida hace gran parte del trabajo. Eres un coche de carreras de gama alta. Echa la gasolina adecuada. Obviamente el cuerpo del filósofo debe estar preparado para la actividad física, explicó el estoico Musonio Rufo, porque a menudo las virtudes la usan como instrumento necesario para los asuntos de la vida. Utilizamos el entrenamiento común a ambos, cuerpo y alma, cuando nos disciplinamos con el frío, el calor, la sed, el hambre, las reacciones escasas, Las raciones escasas. las raciones escasas, las camas duras, la abstención de los placeres y la paciencia en el sufrimiento. Porque, porque mediante estas cosas el cuerpo se fortalece y es capaz de soportar las penalidades, estudiar y estar preparado para cualquier actividad. La vida está llena de todo tipo de dificultades y desafíos. El trabajo no siempre irá bien, pero el ejercicio, eso podemos controlarlo. Es un espacio contenido en el que los únicos posibles obstáculos son la determinación y el compromiso que tengamos. Nadar, levantar pesas, hacer jiu-jitsu, dar largas caminatas. Puedes elegir los medios, pero el método es imprescindible. Debes mantenerte activo. Consigue tu victoria diaria. Trata con rigor el cuerpo, como nos dice Séneca, para que no desobedezca a la mente. Porque a medida que desarrollas músculo, también desarrollas fuerza de voluntad. Más importante aún, desarrollas esta fuerza de voluntad y este vigor cuando la mayoría de las personas no lo hacen. ¿No crees que en plena huelga del carbón en 1902 hubo momentos en los que Teddy se cansó? ¿No crees que era agotador luchar contra los trots, sus abogados y sus agentes de prensa?
¿Te imaginas cómo se sintió cuando la bala de ese asesino le atravesó el pecho momentos antes de un discurso? Sí, quería dejarlo. Sí, sabía que estaba llegando al límite. Sí, sabía que podía hacer menos que otros líderes se sentían obligados a hacer menos, pero nunca lo habría aceptado. Siguió adelante. Tenía experiencia en no darse por vencido. Sabía que no siempre había que prestar atención a esa vocecita interior, la voz del cansancio y la debilidad. Había entrenado, sabía de lo que era capaz. Había hecho su cuerpo y por eso podía hacer que se comportase como debía. Los 5:48. Gracias, Pienso que Olguita. ahí Espero que analicemos hayamos hasta ahí y dejamos podido. el otro capítulo para mañana. Estos dos capítulos son Uy, súper interesantes. y darle gracias a Dios porque nos dio un auto de lujo, de alta gama, Eso, pero ¿qué es lo importante? Que hay que echarle la gasolina correcta. y fortalecerlo Porque todos los usted puede días. tener el auto de lujo, pero si le echa la gasolina de esa más barata, ajá, Ajá, el motor se daña. sí, claro. Y hay que fortalecerlo porque los músculos se fortalecen con el ejercicio, porque mediante estas cosas el cuerpo se fortalece y es capaz de soportar penalidades, estudiar y estar preparado para cualquier actividad. Ujú. Y no dejarse engordar como el rey Felipe, porque se pone lento. Ujú. No, qué belleza de capítulos de hoy, Olguita. Y pues me gustaría escuchar otros conceptos, ¿no? Porque me encantó el tema de hoy. A veces lo pasamos por alto y es fatal. Vea que el presidente de los Yo, Estados Unidos, Theodore Roosevelt, lo yo, hace. es que, o sea, aquí vamos, por ejemplo, a mi vida diaria, o sea, el tema de lo que se trató fue precisamente de lo de madrugar, o sea, cuánto se gana el hecho de hacer lo que dice, uno hacer eso de levantarse mientras los demás están durmiendo, uno cuánto está alimentándose, ¿no? De estas madrugadas que estamos haciendo acá. Claro, Esto a mí me está súper alimentando. Entonces, esa es una. La otra, la alimentación. O sea, empezando, alimentación adecuada y la cantidad adecuada. Fíjate cuánto daño se hace cuando no se tiene una buena alimentación. Entonces, ahí, bueno, gracias a Dios, eso estamos súper mejorando. Y lo otro es el ejercicio, porque como dice ahí, mientras está fortaleciendo músculo, está también fortaleciendo mente, está fortaleciendo todo ese poder, o sea, fortaleciendo también la disciplina. Para mí el tema de la disciplina, es mucho lo necesito, pero gracias a Dios las cosas se van dando, todo es un proceso. Entonces, para mí, este tema de hoy, estas dos partes, estos dos capítulos fueron súper interesantes, me hablaron mucho. Entonces, bueno, es mi opinión y doy paso para otro quien desee opinar, si es tan amable. Chao, chao. gracias, Olguita. Excelente lectura. Bueno, ¿quién más está por ahí? ¿Hay alguien? Anoche me encantó el evento porque dijeron que habrían cámaras por respeto al orador. Entonces hablamos micrófono. Hola, Olguita, sí, Hola, Otolicita, buenos días. Cuéntanos. Aló, definitivamente pienso que me escuchas. a, a raticos. Por Está eso intermitente, Dolicita, creo. O es a mí, ya no sé. no me escucha. Ahora mejoró. Por eso me ha tocado dejar de leer. Esto, que creo que definitivamente Se fue el sonido. Sonido, sonido. un poco, ¿no? Y no se da cuenta. Se Entonces fue el creo sonido, que Dolicita.
No Vamos te a ver si por aquí, escuchamos. A raticos nomás. piensa, vamos a ver si por aquí escucha mejor. Aquí escucha mejor. Sí, ahí mejoró. Sí, que por eso es que me ha tocado dejar de leer por todo este tema de conectividad y de voz y de volumen y toda esta cosa. No, que dándole gracias a a Olguita, pues si no me escuchó Olguita, pues que muchas gracias, que estuvo excelente la lectura como siempre. Y que pues que definitivamente estos hábitos que uno pues ha venido tomando con todo este tiempo ha sido una cosa pues de maravilla. Yo el otro día eh, estaba, me metí a un tema de un ritual, bueno, sí, era un reto de 10 días. Y el reto de 10 días prácticamente todo el tema estaba vinculado con lo que nosotros hacemos diariamente. O sea, y no es para, por lo menos para mí, no es para nada ya, pues, ay, Dios mío, terrible, por lo menos la madrugada, la buena alimentación, hacer el ejercicio, el procurar los tiempos de sueño. O sea, es una cosa maravillosa el estar desarrollando de alguna manera el negocio, así no lo desarrolle pues con los resultados físicos, pero en mis hábitos, en mis pues costumbres de vida, sí ha sido fabuloso, porque pues definitivamente nos ha enseñado eso, ¿no? A cómo madrugar para aprender, para, para crecer, para mejorar, para todo esto que hace la lectura en cada uno de nosotros, el tener la conciencia de que una sana alimentación y un buen ejercicio, pues también ayudan muchísimo. Y un buen sueño, un buen descanso y sobre todo esa actitud diaria mental y con energía y de esas buenas vibras. Uf, o sea, es una cosa, mejor dicho, es un paquete completo. Que le doy gracias a Dios y ya que le doy gracias a la vida y de todas maneras. Gracias, Dolicita. Bueno, ¿alguien más o nos cambiamos de sala? Si es que la señal está malísima, por eso es que no tomo la lectura. Mire, se No, fue no, ahorita. se escuchó, lo último se escuchó todo. Sí, porque me sacó, ahorita me sacó y volví y me entró otra vez a la reunión. Ah, listo. Entonces, que tengan un excelente día, éxitos y bendiciones para hoy, que tengan un feliz cierre de mes. Nos vemos en la sala de nuestro Bueno, líder Edgar Mora. ¿Listo? sí, así es. Bueno, Perfecto. Listo. Chao, chao. Chao, Lin Pin Pin, dijo Dolly. así es, chao, Limpipín.